Clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la comunicación europea desde los Estados miembros, principalmente la que realizan las delegaciones de la representación del Parlamento y de la Comisión Europea. Y para empezar esta clase he pensado invitar a Manuel Moguer, que es de la beca. Actualmente está realizando las prácticas en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, para que os cuente un poco su experiencia actual en la oficina del Parlamento Europeo aquí en España, aunque bueno, esté la sede en Madrid, y para que os cuente lo que están haciendo en estos días. El público es tuyo. Bueno, mío, el público es... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en realidad yo no quiero hablaros mucho de la beca porque me parece más interesante si vosotros tenéis alguna pregunta luego que la hagáis. En realidad la beca tenéis toda la información en internet. Lo que sí os quiero deciros es que justo ahora tenéis abierto el plazo de solicitud. Hasta el 15 de mayo me parece podéis pedirla. Entonces, ¿en qué consiste la beca? Básicamente tenéis tres opciones. Está la beca de periodismo, está la beca general y está la beca Sájarov. Dependiendo del perfil que tengáis podéis pedir una u otra. Y lo interesante de la beca esta es que al final hacéis muchísimas cosas y casi todas tienen que ver con la Unión Europea. Entiendo que tenéis cierto interés en la Unión Europea porque estáis aquí. Luego, si os interesa de verdad esto, tenéis la opción de trabajar no solo en Bruselas, sino en Estrasburgo, en Luxemburgo o aquí en Madrid. Pues nada, básicamente es eso la beca. Tú llegas, te asignan en Madrid, son 3 puestos. Puedes trabajar directamente con la directora de la oficina, que se llama María. Puedes trabajar más en prensa, si tienes ese perfil, o puedes trabajar más en organización de eventos. La función principal de la oficina de Madrid en realidad es clarísima y es vender el mensaje de Europa en Madrid, igual que cada oficina de la Unión Europea en cada uno de los países de la Unión Europea. Nosotros tenemos un problema muy grande en la Unión Europea y sois vosotros, aunque no os lo creáis. No vosotros concretamente, sino la gente que tiene vuestra edad. Resulta que hemos descubierto que los chavales que tienen entre 19 y 25 años no votan y entienden que las elecciones europeas son algo que son absolutamente prescindibles. Y eso es un problemón porque al final vosotros sois los que hacéis Europa. Y los que cuando seáis un poco más mayores sois los que vais a decidir qué se hace en Europa o qué se deja de hacer. Entonces el problemón que tenemos lo tenemos que solventar de alguna forma también con estas becas, es decir, hacer que gente que tiene cierto interés se acerque, conozca las instituciones y luego las cuente. Una vez contado esto, parte interesante, pagan y pagan bien, que eso es algo que a cierta edad interesa. El sueldo está en torno a 1.200, 1.300 euros. No es que te mates a trabajar, es verdad que es interesante porque haces muchísimas cosas. Para que hagáis una idea, ayer estuvo el presidente Antonio Tajani en Madrid. Nuestro trabajo, el de los 3 becarios, fue por la mañana fuimos a la entrega del premio. Estuvimos asistiendo a los eurodiputados y a las personalidades que llegaban, charlando con ellos, intentando entretenerles o sentarles, organizarles un poco el viaje a ellos. Luego acudimos a comer también con todos los invitados. Luego estuvimos en el Congreso de los Diputados, en un acto representativo, conociendo a muchos políticos españoles y europeos. Y eso fue nuestro día de trabajo. A última hora estuvimos en una entrevista de Susana Griso, conociéndola a ella y todo su equipo, que entrevistaba a Tajani. Quiero decir que no es un trabajo duro, sino que es muy, muy entretenido y además da unos contactos fabulosos. Yo hablo constantemente, día a día, con eurodiputados, con presidentes de parlamentos, con políticos de cierto nivel. Y es una cosa interesante. Para que os hagáis una idea del perfil de gente que suele pedirla, hay de todo. Ahora mismo somos 3 becarios en Madrid y para que os hagáis una idea, suele haber unas 2.500 peticiones anuales y cogen a 3 personas. Eso no quiere decir que el perfil sea muy alto, porque hay de todo. Yo tengo una compañera, Raquel, ella tiene 24 años, ha estado en una embajada unos meses de becaria, luego en la cadena COPE y ahora está con nosotros. Yo tengo bastantes más. Tengo 34, soy doctor en periodismo, tengo 12 años de experiencia en ABC y también estoy de becario. Quiere decir que el rango es muy amplio y además, como son 5 meses, siempre te permite, si estáis haciendo otra cosa, pedir una excedencia, como es mi caso, para luego volver a tu trabajo y hacer lo que queráis. Eso en cuanto a la beca. Luego me preguntáis lo que queráis porque seguro que alguna duda tendréis, no lo sé. En cuanto a qué hacemos en la oficina, os lo he contado antes. Tenemos el problemón con la gente joven y tenemos otro problema. Y es que los gobiernos locales, regionales y nacionales se empeñan en vender como propios todos los éxitos que vienen de Europa y en culpar a la Unión Europea de todo lo que les supone un problema político a ellos. No sé si todos sois de Madrid, no sé si hay alguien de fuera, pero yo no soy de Madrid, yo vengo de Andalucía, eso se nota muchísimo. El gobierno de la Junta de Andalucía, para que os hagáis una idea, vende como propio la convocatoria de oposiciones a las que le obliga la Unión Europea. Y vende como un problema europeo la deslocalización de fábricas por una cuestión de distribución de producciones. Entonces, no solo tienes un problema en los votantes, que ya es grave que los jóvenes entiendan que la Unión Europea no es importante y no voten, sino que tienes un problema en las instituciones, porque no tienes como aliados a los gobiernos regionales ni locales. Entonces, sumando esos 2 problemas, de aquí a mayo de 2019, tenemos el reto, por decirlo en términos positivos,
de intentar convenceros primero a vosotros de que tenéis que ir a votar y de que vosotros tenéis que contarle a la gente que conocéis que es importante el voto, que es importante que estéis ahí, y luego convencer a las administraciones de que es importante que ellos sumen, que remen en la misma dirección, que no estén restando a lo que nosotros hacemos. Y básicamente eso es lo que hacemos. Así que si tenéis cualquier pregunta, en realidad yo no tengo mucho más que contaros. A vuestra disposición para lo que queráis. Bien, el micro por... ¿Quién? ¿Hay un micro? ¿Qué nivel? Sí. Pero bueno, igual... No sé, ¿tenéis alguna pregunta para Manuel? Fantástico. Mira, ahí hay una. Yo sí que le quería preguntar porque yo este tipo de becas para el para trabajar en el Parlamento Europeo yo siempre lo había pensado como para gente más joven que está saliendo de los estudios y sinceramente pues me sorprende un poco que un doctor en periodismo, como ha dicho, no solo optes a estas becas, sino también quiera hacerlas. Entonces, ¿por qué me parece tan interesante no siendo estudiante, sino también con un nivel profesional más alto? Pues en realidad es muy sencillo. Una beca, en realidad cualquier experiencia profesional, una beca incluida, tú la aprovechas en los términos en que tú quieras aprovecharlo. En mi caso, yo, ya os digo, llevaba 11 años y pico trabajando en ABC. Yo, lógicamente, me relaciono con según qué políticos, con según qué instituciones a cierto nivel de forma fluida, pero yo no tengo acceso a los políticos europeos ni a ciertos temas europeos. A mí me interesaba mucho esta beca porque me permite venirme a Madrid cobrando, es decir, no tener que pedirle dinero a nadie ni tirar de mis ahorros, y trabajar con María, la directora de la oficina, directamente, que es una persona con la que yo voy a reuniones de altísimo nivel. A mí eso me permite tener ciertos contactos, cierta experiencia y cierta agenda después, una vez que yo vuelva a ABC. Es decir, tú puedes aprovechar esta beca si acabas de salir de los estudios, si acabas de licenciarte o si acabas de graduarte, y efectivamente la aprovechas porque es una primera experiencia profesional, es una experiencia interesante, pero luego puedes seguir aprovechándola. Yo conozco becarios que son mayores que yo incluso, que están en Bruselas o están en Luxemburgo. Si tienes la oportunidad, como es mi caso, de pedir una excedencia y luego volver a tu trabajo porque no te ponen problema, y es una experiencia maravillosa pues yo tengo que viajar de vez en cuando a Estrasburgo a los plenos, tienes que tratar con los eurodiputados, tienes que tratar con sus asistentes, tienes que organizar eventos. Esa es la razón, es ampliar agenda, ampliar experiencia, ampliar conocimiento. Y aparte tiene mucho que ver con de donde yo vengo. Andalucía es una de las regiones de España y por lo tanto de Europa que más fondos europeos reciben. Somos región prioritaria. Entonces, no hay prácticamente nada en Andalucía que se haga que no tenga dinero europeo. Y eso se explica fatal en Andalucía, fatal. Como os he dicho, las instituciones no ayudan y la Junta de Andalucía se empeña en contar que si se hace un puente lo hacen ellos y es absolutamente falso. Si se hace un puente, sí, es un proyecto probablemente andaluz, pero es un proyecto andaluz financiado muy probablemente al 75% con fondos FEDER o con cualquier otro tipo de fondo. Entonces, me resultaba muy interesante especializarme en un perfil de alguien que supiese cómo se gestiona Europa, cómo se lleva el dinero de Europa a Andalucía y dónde se gasta, cómo y quién. Y esa es la razón fundamental. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues nada. Pues muchas gracias, Manuel. A ti. Sin pegarme, que tengo una charla, ¿vale? Gracias. Un placer. Hasta otra. Hasta luego. Bien, un poco como os ha contado Manuel su experiencia y por qué ha hecho las prácticas en el Parlamento. Realmente las prácticas en la oficina del Parlamento están dirigidas, aunque están dirigidas a principalmente para recién titulados, también hay las que ofrecen los diferentes eurodiputados como asistentes, las prácticas que ofrecen como asistentes, que esas ya un poco depende tienen de un contacto personal con el eurodiputado. Pero vamos a empezar con la clase un poco hablando que en todos los Estados miembros encontramos representaciones tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo en todo el mapa. Incluso aquí vemos el mapa de lo que son en los países, los terceros miembros o países candidatos, lo que encontramos son delegaciones de la Unión Europea. Luego ya estará en el aire la de las representaciones en el Reino Unido. Se transformarán en delegaciones de la Unión Europea, delegaciones exteriores o una vez se formalice el Brexit. Bien, y por eso que yo quería ahí ahora lanzaros un poco pensando con un debate con vosotros. A ver, ¿os parece útil que haya representaciones de las instituciones europeas en los Estados miembros? ¿Creéis que pueden acercar las instituciones a
a los ciudadanos la presencia de representaciones que no prácticamente se dedican solamente a informar? ¿Alguno quiere contestar? ¿Alguno se atreve? Sí, ¿podéis pasar el micrófono? Más o menos enfocándolo como has cerrado la pregunta, yo diría que teniendo las delegaciones que hay de las instituciones ahora mismo en España, si no están haciendo bien el trabajo, si no se está comunicando bien Europa, si no las tuviéramos estaríamos peor todavía. Entonces yo creo que sí que hace falta y que cuanto más se mejore su trabajo, mejor. Bien, gracias. ¿Alguna opinión más? Sí, pasa por el micrófono, por favor. A mí me parece una labor necesaria, pero creo que la enfocan de forma negativa porque es muy endogámico. O sea, lo hacen por y para gente que ya está metida o tiene un interés muy desarrollado en la Unión Europea y que ya está muy familiarizada y sabe de qué va. Y si no, lo organizan directamente para gente, aunque no sea de la Unión Europea, o sea, quiero decir, aunque no esté metida en temas de la Unión Europea, sino que esté metida en temas de política o administración nacional, pero que ya es una élite, pues eso, administrativa, política, pero no organizan realmente muchos eventos que sean de acceso al público mayoritario, que podrían hacerlo en muchos ámbitos, además. Pero la delegación, por ejemplo, que hay en Madrid, pues que yo sepa, eventos que haya hecho con puertas abiertas, que pueda ir gente, o sea, del común de los mortales, pues únicamente para informar sobre el máster del Colegio Europa y poco más. O sea, no bajan un poco a lo terrenal. ¿Una pregunta? Sí, pasa por favor para atrás. Yo creo que también muchas veces la gente que estamos interesada en estas cosas no nos molestamos por hacer el esfuerzo también de acercarnos nosotros a las instituciones. El Parlamento, por ejemplo, lleva haciendo desde hace en España la representación, desde hace meses, unos eventos que se llaman Terraza de Europa, que seguramente el profesor conocerá. Pues van trayendo eurodiputados a una terraza por Madrid, en un bar, y el Parlamento Europeo hasta te invita a una cerveza o dos. O sea, tú vas allí, te tomas tu cerveza, escuchas al diputado, pues le preguntas lo que quieras. Y bueno, sí tienen bastante programación de puertas abiertas. Es verdad que como crítica, yo también comparto aquí la crítica del compañero, que muchas veces son cosas muy especializadas y que pueden tener poco interés, ¿no? Como el mercado de la energía, tal. Bueno, pues es verdad que posiblemente sea un coñazo. Pero bueno, que también tiene otros muchos eventos de divulgación y yo creo que desde el Parlamento en España sí que hacen bastante esfuerzo por ejemplo, esa iniciativa de la Terraza de Europa a mí me parece una iniciativa estupenda, por la cerveza, sobre todo. ¿Alguna intervención más? ¿Podéis pasar el micrófono para allá, por favor? Sí, yo creo que a mí me parece útil que haya representaciones de las instituciones europeas de los Estados miembros en nuestro país, porque, bueno, decía Maquiavelo, por ejemplo, con respecto a la expansión de los imperios y de los reinos, que una de las buenas formas de asentarse en los nuevos territorios conquistados es llevar la capital del reino a esos territorios. En este sentido, yo creo que los ciudadanos españoles se sienten más identificados con el invasor, entre comillas, que es la Unión Europea, si realmente ven su propio territorio que la Unión Europea tiene instituciones y que esas instituciones, además de ser útiles o además de estar visibles en el territorio, son eficaces. Bien, gracias. ¿Puedes pasar para atrás el micrófono? Hola, que voy a intentar ceñirme a la pregunta porque he reflexionado bastante sobre esto y tengo una opinión larga. Entonces, sí, es útil, pero está mal gestionado y es ineficaz. O sea, una cosa es que potencialmente sea útil a nivel, yo qué sé, metodológico y práctico y filosófico, pero otra cosa es que esté bien empleado, porque tienen un problema de comunicación muy grave. Claro, si tú no consigues llegar, aunque estés presente y hagas cosas, si tú no consigues que la gente se entere, es porque algo falla. No hay que siempre echar la culpa a terceros. No toda la culpa la pueden tener los medios, sino que algo se dará desde estas oficinas mal para que no se llegue.
Lo cierto es que las oficinas, por ejemplo, en España han sido muy pioneras en algunos aspectos, como por ejemplo el concurso Euroescola, que realizan... se inició en España y luego se ha ido extendiendo por Europa, en otros países miembros. O al concursos de blogs o cosas similares que han realizado desde las instituciones europeas y luego han replicado en otros Estados miembros. Para empezar, pues os quería hablar de lo que son las oficinas de información del Parlamento Europeo. Principalmente, pues se encargarían un poco de resolver vuestras dudas. O sea, una de sus funciones es la de responder a todas las preguntas que puedan las personas del Estado miembro tener acerca de lo que es la Unión Europea, el Parlamento Europeo, qué es lo que se hace y cuáles son las políticas de la Unión Europea. Otra, y es facilitar, también la segunda función sería la de facilitar información a los ciudadanos. Es cierto eso, si la información de lo que hacen, porque como ha contado Daniel, se organizan actividades, están las de Razas de Europa, el 19 de abril hay una con el eurodiputado Juan Fernández López de Aguilar en el bar A Mala Vida, en la calle Loreto y Chicote, el próximo 19 de abril, por ejemplo, es la próxima. Tienen otra el siguiente jueves. Son eventos que se realizan, pero si tú no consigues llegar y se queda en los círculos, más o menos es porque algo falla la información, evidentemente. No porque no sean accesibles, o sea, si alguien se entera y se apunta, no le van a negar la entrada, porque la entrada es libre. Lo que pasa es que si se enteran siempre los mismos, un poco hay que salir de los círculos para llegar a la gente. Quizás un poco tengan que llegar a acuerdos con instituciones o universidades para informarles, para que las universidades informen de los eventos que realizan, para vosotros podáis estar informados. Porque también otra de sus funciones es informar a los medios, pero los medios no siempre prestan atención a la Unión Europea. A veces hay que hacerle... También porque se dedican más a lo que es emitir notas de prensa de sus eventos y a traducir las notas de prensa centrales del Parlamento Europeo. Cuando nos llega, si a lo mejor quizá tengan que no solamente traducirla, sino que adaptarla y hacerla más atractiva desde la oficina de información, conociendo mejor a los medios y cómo hacerlo más atractivo. Porque a veces incluso es un poco personalizarlo para el medio, porque no le interesa a un medio, en función de su línea editorial, le puede interesar más una cosa de la noticia que otra. Y quizá en eso tengan que seleccionar a la hora de hacer las notas de prensa, personalizarlas un poco a la hora de a quién se las envían, en vez de enviar una nota de prensa para todos los medios. Luego, otra de sus funciones es la de facilitar recursos educativos. Pues como he hecho yo, solicitado a la oficina del Parlamento Europeo si me podían enviar a uno de sus becarios para que contase su experiencia y cómo son las prácticas ahí en el Parlamento Europeo, pues para todos los profesores y instituciones educativas facilitan recursos y medios para tratar tienen cómics, tienen cantidad de recursos y medios, no solo humanos, para facilitar que profesores puedan enseñar y dar a conocer mejor la Unión Europea y lo que se realiza. Pero también tienen una función que es la de establecer, que quizás a lo mejor en la que fallan para poder salir de esos círculos, que sería en la de establecer relaciones con personas, grupos, empresas, organizaciones que estén interesados por Europa.
A ver, puede que no solamente tengan que puedan estar interesados en un tema por Europa, en un tema de que se trate en la Unión Europea. Quizás no solo centrarse en organizaciones o personas que se interesen por Europa, sino por algún tema. Si algún tema que se trata en Europa y sencillamente tratar de explicarle qué hace Europa en ese tema. Bien, un poco aquí vemos todos los países miembros. No solamente hay oficina de representación en todos los Estados miembros, también encontramos en Washington. Hay una oficina de representación del Parlamento Europeo en Washington, en Estados Unidos. También con las mismas funciones que todas las demás. Generalmente en todos los países hay una, en la capital, pero en los países grandes, como el caso de España, o el Reino Unido, Francia o Italia, encontramos dos. Suelen tener una en la capital y otra más o menos en otra ciudad más como la capital económica, ¿no? O la segunda ciudad más importante. En el caso, pues en España está en Barcelona, en Italia la encontramos en Milán, la segunda oficina, en el Reino Unido está en Edimburgo. No, es un ejemplo de eso. Como son países grandes, pues para abarcar lo que es el trabajo de estos estados, se hacen más de una oficina de representación. Y aquí esto pues podemos ver, y aquí a partir de este mapa que está en la web del Parlamento Europeo, te facilitan todos los datos de información de todas las oficinas Incluso aquí podemos ver la de oficina en Washington. Incluso el teléfono, el correo electrónico y el sitio web. Bien, como os decía Manuel, actualmente están abiertas las prácticas. No solamente hay las prácticas para estudiantes universitarios, están la de formación en traducción, intérpretes sin conferencia, y luego están también las prácticas que no aparecen aquí, porque son normalmente de asistentes para los eurodiputados. Actualmente eso, si acabáis de terminar la carrera o vais a terminar este año, normalmente el plazo está para ahora, pero es para empezar en octubre. Serían las prácticas, con lo cual, si vais a terminar en este año la carrera, os puede interesar aplicar ahora, aunque estéis terminando ahora la carrera, de cara a cuando terminéis a hacer las prácticas aquí en la oficina Realmente, cuando tú puedes aplicar aquí, generalmente solo tienen en cuenta las que tú pones como primera y segunda opción. Tú tienes opción, generalmente, tú pones una dirección general. Cuando tú quieres aplicar para las oficinas de representación del Parlamento Europeo, tú tienes que poner la Dirección General de Comunicación, porque es de la que dependen todos. Todas las oficinas de representación dependen de la Dirección General de Comunicación. Y luego ya ya puedes poner en lo que es Bruselas o en la ciudad en donde te interese, en la oficina de representación. Bruselas, si te interesa en los servicios centrales del Parlamento Europeo, pero si te interesa tienes que buscar alguna de las ciudades, por todas las ciudades en las que hay representación de las oficinas del Parlamento Europeo. Y luego ya una vez a aplicar, como ha dicho el compañero Manuel, solamente para la oficina de Madrid tienes 3.000 solicitudes. ¿Cómo haces que destaque una solicitud entre 3.000? ¿Vosotros creéis que se las van a leer todas? A veces hace falta los contactos, ¿no? Un poco, si conocen ya tu perfil profesional, les ahorras el tener que... Un poco te das a conocer en la oficina del Parlamento en Madrid, les facilitas un poco la labor. Ya no tienen que mirarse al menos uno de los currículums para seleccionar, y de esta forma ya saben, si das a conocer un poco tu valor profesional,
pues ya te pueden tener un poco lo que se conoce como el networking, ¿no? Es un poco hacer networking con la oficina del Parlamento Europeo para que te conozcan, porque así ya sabes que para la próxima vez, ya sabiendo tu valía profesional, sabes que de los 3.000 currículums no se los van a leer. O sea, tú lo tienes que presentar porque es la formalidad, pero a veces lo importante es darte a conocer y hacer valer tu valor como profesional y darlo a conocer. Y luego ya es un poco de paciencia. A lo mejor la primera vez no lo consigues, pero la siguiente sí. Es una acción. A veces hay suerte y otras no. Pero lo importante es que aquello en lo que apliquéis, si hacéis las prácticas del Parlamento Europeo, pues contactéis con las personas que están. Pero si ya habéis hecho el contacto antes de incluso hacer la solicitud y habéis trabajado un poco lo que es el networking, ya tenéis mucho ganado. Bien, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y continúo con lo que son las representaciones de la Comisión Europea. Pues hacemos una pausa de 10 minutos y continúo con las representaciones de...
Bien, vamos a retomar la clase. Vamos ahora a hablar con lo que son las oficinas del Parlamento, al igual que de la Comisión Europea. Al igual que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea tiene sus representaciones. Son más amplias en el sentido. Aunque, digamos, la Comisión Europea actúa como el gobierno de la Unión Europea, realmente su administración es mucho más reducida que los Estados miembros, con lo cual no se podría comparar lo que son sus representaciones, las representaciones de la Comisión Europea, con lo que son las delegaciones del gobierno, por ejemplo, en España, los que hay en las comunidades autónomas, porque al final una de las labores de las delegaciones del gobierno es la de coordinar las administraciones, pero la administración europea se queda un poco en Bruselas y lo que hay es una exigua representación de lo que suele ser 20 o 30 funcionarios de la Comisión Europea en cada Estado miembro, y un poco de las diferentes direcciones, representan las diferentes direcciones generales de la Comisión Europea dentro de en la estructura. Porque una de las funciones de las oficinas de representación de la Comisión es la de hacer portavoces de la Comisión en cada país. Es la función, con lo cual procuran tener siempre un experto de cada dirección general, o incluso cuando traen de vez en cuando algún director general de la Comisión Europea para informar al respecto de políticas que se estén llevando a cabo. Pero luego también tienen que cumplir una labor de lo que es de escucha de la opinión pública en cada Estado miembro, para transmitírselo a la Comisión Europea. Lo que aquí se sigue las encuestas sobre determinadas políticas de la Unión Europea o donde pueda actuar, también es una de las labores. Tienen que, digamos, que transmitir como el sentimiento de la opinión pública al respecto de la Unión Europea o de políticas a la Comisión. Otro aspecto pues es al revés, es más facilitar hacia los Estados miembros información sobre la Unión Europea, de cara un poco a que se conozca mejor las políticas y la Unión Europea. Pero también proporcionan locales para la organización de eventos, en el sentido de que en las oficinas de la representación, si tú quieres organizar un evento sobre Europa, en las oficinas de la representación de la Comisión Europea, o si estáis en alguna asociación y os interesa hacer algún evento sobre temas europeos, podéis ir a la comisión y decirles: ¿nos podríais dejar vuestra sala para tal fecha? Y sin ningún coste os lo dejan. Incluso si podréis traer a alguien que no habla castellano, y ellos pueden incluso facilitaros el servicio de traducción. Sí. Pero ¿tiene que ser para fines estrictamente de la Unión Europea o académicamente también puedes hacerlo? Sí, académicamente, o sea, tiene que ser un tema relacionado con Europa. Sí, o sea, tú puedes organizar un evento no estrictamente relacionado con las instituciones europeas, o sea, cualquier tema sobre un tema europeo, pues un tema que puede ser de preocupación europea, tú lo tienes que explicar un poco por qué consideras que es un tema europeo, pero si tú lo explicas bien, no tiene ningún inconveniente en cederte la sala siempre que esté libre ese día y esa hora. ¿Alguna pregunta más? Bien, luego también lo que hacen es un poco lo de coordinar los que son los concentros de documentación europea, pues por ejemplo como el de la Carlos III, si sabéis, hay un montón de centros de documentación europea, sobre todo en las universidades, en la Comunidad de Madrid, y un poco una de las labores que realiza la Comisión, la oficina de representación de la Comisión Europea, es un poco de coordinación, tanto de los centros de documentación europeas como de los Europedirect. No sé si conocéis lo que son los centros Europedirect. No, los centros Europedirect, luego ya un poco los voy a ir explicando. Así que en principio eso se repite. Donde hay representaciones del Parlamento Europeo también hay representaciones de la Comisión Europea. Si veis, todos los Estados miembros, varía
en que, pues, habiendo una delegación de la Unión Europea en Estados Unidos, no hace falta tampoco también una representación de la Comisión Europea. Y lo que pasamos es un poco a los centros Europe Direct. Pues los centros Europe Direct también se trata un poco de responder a las dudas que puedan surgir sobre la Unión, o sea, para proporcionar información. Cualquier consulta que tú quieras realizarte a un centro Europe Direct, te lo están, digamos, que la Comisión Europea les financia para que resuelvan cualquier duda que tú puedas tener sobre la Unión Europea y tú les plantees. Si tú, pues, tienes algún... O sea, no tienes claro, por ejemplo, si la Unión Europea puede otorgar... O sea, dónde corresponde a la política de asilo común de la Unión Europea, por ejemplo, con respecto al tema de los inmigrantes. Y tú quieres, pues, preguntar a un centro de Europa Direct, pues por eso te tienen que dar una respuesta. O al menos facilitarte un experto en el tema para que te ayude o incluso si tú realizas un evento sobre el tema, tú contactas a un centro Europe Direct y una de las funciones que tiene que darte un centro Europe Direct es facilitarte un experto para entender más europeos de ese tema que tú necesitas. Pero también difunden y organizan sus propios eventos sobre la Unión Europea y las políticas europeas. Y además publican documentos sobre la Unión Europea. Vamos, puedes encontrar como un montón de ellos en España. No recuerdo exactamente el número, pero hay bastantes. No tantos como centros de documentación europea, que ahora los veremos, que también son bastantes. Bien, y luego están los centros de documentación europea, pues sí. Quería preguntar, no sé si tengo que usar el micro. Sí, el micro. ¿El micro dónde está, por favor? Que te quería preguntar, los centros Europe Direct son como más específicos y más para gente especializada, por lo que has dicho para eventos o investigaciones así. No, están dirigidos al público en general. Y el centro de documentación los centros de documentación europea, por ejemplo, sí que estarían más dedicados hacia un ámbito académico. ¿Y no sería pertinente que los dieran a conocer más? Porque yo no me acabo de enterar de que existen y a lo mejor, por ejemplo, a mí me podría interesar, ya que tengo un poco de interés, me podría interesar para informarme más, pero alguien que no tenga ni idea, pues si no sabe ni que existe eso, no se va a poder siquiera preocupar de, oye, pues voy a preguntarles, no sé. Pues sí, porque si vamos... Pero en lo que son la página web de la Comisión Europea, aquí, por ejemplo, sale un poco lo que son los centros Europe Direct. Y, o sea, si tú pones Europe Direct en la página web puedes encontrar un poco todos los centros Europe Direct. O sea, puedes encontrar en total toda esta información. Pero vamos, existen muchos más que... O sea, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, era como 3 o 4. Pero no se les da a conocer, no se le dice a la gente existe esto.
Sí, es cierto que hay algunos, por ejemplo, en algunas provincias, o sea, por ejemplo, como en Murcia y todo eso, son, por ejemplo, muy activos en redes sociales. Tienen, o sea, los centros Europe Direct, por ejemplo, aquí. Encontramos, por ejemplo, todos los que tienen perfil en redes sociales. ¿No? En Segovia, en Córdoba, en Murcia, Castilla-La Mancha. Es que depende también, porque esto aplican instituciones autonómicas, locales. O sea, que es un poco el interés que tengan. Claro, Ajá. es un poco lo que depende. Ellos reciben una financiación, o sea, la institución, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, recibe una financiación de la Comisión Europea para que monten estos centros con las funciones que he dicho. Si evidentemente, si no se dan a conocer, fallan en algo, porque como se ve un poco con 1984, la novela de George Orwell, nadie busca lo que no conoce, que es la esencia de la neolengua. ¿Por qué eliminan palabras de la neolengua? Porque nadie busca lo que no conoce. Pues en este caso es lo mismo. Si tú no informas, pues la gente no va a buscarte, porque no sabe ¿Cómo se podría hacer para que se den a conocer estos centros y a partir de ahí se pueda, como mínimo, dejar la oportunidad de que la gente lo conozca? Pues esto debería ser una de la institución. O sea, si tú, por ejemplo, como ayuntamiento o comunidad autónoma, tú tienes este centro, lo mínimo que deberías hacer es que lo conozcan tus ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos de tu municipio. O sea, no solo crearlo para obtener una financiación de la Comisión Europea, sino... Esto también debería ser por parte de la Comisión Europea, fiscalizar un poco más la actividad de los que realizan, al menos una actividad por parte del adjudicatario, no solo de lo que hace el Centro Europe Direct, sino que el adjudicatario haga difusión del centro. ¿De qué te sirve que la institución tenga un Centro Europe Direct si no le da la difusión y el conocimiento que le hace falta? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna opinión? O sea, ¿alguna intervención más? Sí, porque en el fondo es eso, son centros financiados por la Comisión Europea, no son centros creados por la propia Comisión Europea, sino que en el fondo le das a una institución local, regional, una financiación para que tú, a cambio, tiene que hacer estas funciones. Pero como te contaba antes, si no lo dan a conocer de la función, pues habrá que fiscalizar un poco también la labor de información que realiza la institución un poco, que sí, eso podemos echarle un vistazo. Por ejemplo, vamos a ver, este es el Centro Europe Direct de Castilla-La Mancha. Pues se supone que la Junta de Castilla-La Mancha habrá hecho difusión, o al menos una información al respecto. Pues aquí, por ejemplo, en la web, en primer lugar, no se ve nada del Centro Europe Direct, ¿no? O sea, como un ciudadano de Castilla-La Mancha que esté interesado en temas europeos sabe a dónde tiene que dirigirse, a qué Centro Europe Direct podría dirigirse, dónde está el Centro Europe Direct de Castilla-La Mancha si no se lo dan a conocer. Pero al menos pues un acceso más accesible, o sea, no...
¿ves? Y si buscas, por ejemplo, asuntos europeos en la web de Castilla-La Mancha, no aparece tampoco. O... O te aparece ahí la adjudicación del centro Europe Direct, pero tienes que buscarlo. Pero si tú no sabes que tiene un centro Europe Direct, ¿cómo vas a buscarlo? ¿No? Con lo cual falla un poco... O al menos tener una dirección general de asuntos europeos. ¿Podría salir en temas? ¿Qué? De la pestaña de temas. Temas, sí. Si en el temas europeos pues sale empleo, autoempleo. Pues te sale el portal de empleo para jóvenes de la Unión Europea. La oficina virtual de empleo, Pero los de asuntos europeos no se encuentran aquí por lo que es en la web de Castilla-La Mancha, con lo cual complica un poco. Desde luego no sería una web 2.0 donde la información está a acceso en 3 clics. No cumple lo que es la regla de los 3 clics. Con lo cual, eso ahí falla la información que facilite el centro de Castilla-La Mancha. Pero podemos ir a ver los de algún. Por ejemplo, vamos a ver el de Murcia. Los de, por ejemplo, los de Europe Direct de Murcia son muy muy activos en redes sociales. Pero vamos a ver si esto se ve también en su web. Pues se ve que también, o sea, es lo mismo. Al final, tú puedes ser muy activo también en redes sociales, pero si no te conoce nadie, al final, el boca a boca, al final actúa en el medio o largo plazo. Entonces, al final, ¿para qué sirven los Europe Direct si si es que no parecen estar casi? Sí, en eso comparto tu opinión. Están ahí, pero si tú no sabes que existen, es como si no estuvieran. Tendrían que facilitar el acceso, una información más accesible desde las instituciones regionales y locales que los tienen, y desde la Comisión Europea debería, como te he dicho antes, deberían fiscalizarlo más, en el sentido de para controlar que no solamente se quedan en eso, sino que sale algo que si al menos lo dan a conocer. Porque ¿de qué te sirve que hagan todas esas funciones si nadie lo conoce? O los que lo conocen al final son un público muy selecto. Pero sin embargo luego están los centros de documentación europea, pues al menos sí que, por ejemplo, el de la Universidad Carlos III,
vamos, en casi todas las universidades públicas de Madrid, alguna privada, como la San Pablo CEU, suelen tener un centro de documentación europea. Incluso tú, por ejemplo, cuando buscas un libro, a lo mejor relacionado con asuntos europeos, por ejemplo, la biblioteca de la Carlos III suele decirte, indicarte si está en el centro de documentación europea. Su función está más orientada un poco al ámbito más académico, aunque con más de documentación, de facilitar acceso a publicaciones y documentos de la Unión Europea, por lo que digo, ¿sabes? Cuando tú apareces, si la Carlos III tiene un centro de documentación europea, lo normal es que cuando tú visitas el catálogo de su biblioteca, el libro de algún libro de Unión Europea que esté, por ejemplo, en el centro de documentación europea, tú lo vas a encontrar. Por ejemplo, ahí una de las opciones que suele darte es en el centro de documentación europea. Pero también si no la tienen la información en el centro de documentación europea, te suelen ayudar a encontrarla, incluso a solicitarla dentro de la red de centros de documentación europea te ayudan a encontrarla, sobre todo en derecho, lo que es integración, en políticas e instituciones de la Unión Europea. Y luego también facilitan formación a los estudiantes para ayudarles a encontrar la información sobre la Unión Europea, para que no tengan que depender solamente de la persona que esté allí. Y luego también te ayudan a encontrar expertos para eventos que se estén organizando en esta zona. No sé si tenéis alguna pregunta sobre los centros de documentación europea o... Bueno, vamos a ver, una forma de acercar los ciudadanos es la forma del voluntariado europeo. ¿Alguno de vosotros conoce el voluntariado europeo? ¿El servicio de voluntariado europeo? Pues, aunque es un voluntariado, es remunerado. Suele tener una beca también, como los Erasmus, solo que en vez de estudiar, te vas de voluntario a otro Estado miembro y tienes también derecho a una beca. Con lo cual es cuestión de las organizaciones, te entras al portal europeo de la juventud y tú tienes opción de ver las opciones que tienes para hacer la beca, o sea, para hacer el voluntariado, y tienes la experiencia de hacerlo en otro Estado miembro. Vamos. Quizás falla un poco la comunicación, aunque suelen traer a veces a chicos, o sea, yo alguna vez he entrevistado a chicos que han hecho el voluntariado europeo, suele traerlo a la comisión, pero y algún medio los ha sacado del voluntariado europeo. Pero bueno, por eso un poco yo os lo traigo por si os puede interesar. Es una forma de que podáis... Porque al final el voluntariado es una forma de ganar experiencia. Y en más si sí tienes la posibilidad de que es un voluntariado remunerado, ¿no? Aquí mismo las diferentes oportunidades de aprendizaje que te ofrece el voluntariado europeo. Pero vamos, toda esta información y mucha más la podéis encontrar aquí en lo que es el portal europeo de la juventud.
¿Ves? Aquí encontráis todo eso, no solamente de esto del Erasmus, sino de lo que es el Servicio Europeo de Voluntariado. Incluso aquí también puedes preguntar la ayuda de expertos sobre temas. Todo esto dirigido hacia un público joven. Lo que pasa es que pasa lo mismo, pues si no lo conoces, hace falta darlo un poco a conocer para que... O sea, si no, al final es un poco, queda por el boca a boca, de pasártelo entre las personas para que la gente... Sí. ¿Cómo crees que se podría hacer para que todos estos servicios de comunicación, de interacción con el ciudadano, cómo se puede dar a conocer? ¿Cómo crees tú que se puede mejorar esa situación? Bueno, yo creo que al final es un poco el círculo vicioso. Parece que los medios de comunicación, el círculo vicioso de la Comisión Europea. La comunicación europea no se molesta en mejorar su comunicación. Los medios de comunicación parece que no se interesan por los temas europeos y parece que los ciudadanos, si no lo conocen, pues no se van a interesar. Con lo cual es necesario romper un poco, alguien tiene que cambiar. En este caso, la Comisión y las instituciones europeas tienen la posibilidad de cambiarlo y todo esto si mejoran su comunicación. Quizás deberían un poco, como explicaba antes, de que las notas de prensa, por ejemplo, no tienes que enviar una misma nota de prensa a todos los medios de comunicación, sino al final tienes que tener en cuenta que no cada medio de comunicación en el fondo responde a unos intereses. Al final responde a los intereses más de los propietarios políticos o económicos de los principales accionistas del medio de comunicación. Con lo cual, en función de eso, tendrás que enviar las notas de prensa a cada medio. Por ejemplo, es una acción. Desde luego también salir de los que son los círculos habituales a la hora de comunicar, por ejemplo, en redes sociales. Es salir de los círculos habituales y buscar lo que conocen como líderes de opinión en diferentes temas para que te ayuden a dar a conocer estos asuntos. Si no, se queda en lo que es el círculo y dependes de que tu círculo lo transmita fuera del círculo. Sí. ¿Y entonces cómo se rompen esos círculos? Esos círculos se rompen buscando a lo que son líderes de opinión. Si tú buscas líderes de opinión que no necesariamente están en tus círculos, pero que tienen sus propios círculos sobre un tema, digo yo, sobre migración. Si tú quieres tratar, pues si tú al final lo que tú haces sobre migración o políticas de asilo o empleo, iniciativas de empleo o seguridad alimentaria, lo que puedas hacer si tú se queda en tus círculos, pues no te sirve de nada. Tendrás que buscar en esos temas a un líder, a organizaciones o líderes de opinión que trabajan en esos temas, pero que no necesariamente se interesan en su vida diaria por el tema europeo. No quiere decir que descuides tus círculos, porque tus círculos te sirven de apoyo y a la hora de transmitir. Pero debes tener en cuenta que hay vida más allá de tus círculos habituales. ¿Alguna pregunta más? ¿Una duda? Yo te quería preguntar sobre las redes sociales de los portales europeos. Si, en tu opinión, hacen un mensaje muy, muy banal. Porque el seguimiento que yo he visto, por ejemplo, lo que he visto en el caso del portal europeo, no lo sé, pero en el Parlamento hacen publicaciones como, por ejemplo, que vimos aquí de la llegada de la primavera, etcétera.
¿cómo crees que se podría comunicar pues estudios, estadísticas, cosas que tienen que realmente sí pueden potenciar pues el estudio por parte de jóvenes? Sí, a ver, lo que hay que hacer también es un poco labor de escucha. Cuando uno está en redes sociales hay que escuchar a gente. No solamente actualizarte en lo que es herramientas de redes sociales pues, sino para estar presente, para conocer lo que quieren, tienes que escuchar. En las redes sociales es muy importante escuchar para ver qué quieren y qué les puedes proporcionar, qué les interesa. Y en ese sentido, si tú analizas el mensaje, muy bien, tú le trasladas un mensaje muy bonito, pero en el fondo no le estás diciendo nada, no le estás facilitando información. No sé si eso te responde a tu pregunta. No, yo realmente esperaba que me dieras alguna herramienta concreta. O sea, si crees que, por ejemplo, colgar, papers de una investigación de la Unión Europea, ¿crees que va, por ejemplo, a aumentar, pues no sé, el interés? O... A ver, no creo que colgar exactamente, pero sí crear contenidos propios. Bueno, el Parlamento Europeo suele crear muchos contenidos propios. A veces tiene unos vídeos... Sí, pero a mí me parece que a lo mejor es una opinión, que están muy vacíos de contenido, o sea, que son muy estéticos y que es un poco un refrito de una información que es cierto que no se sabe, que eso también es un problema, pero que es una información que está disponible por otros medios. O sea, quiero decir, no veo que generen debate, no veo respuesta pública, no veo realmente una ola de actitud o de actividad. No. Y yo te quería preguntar, pues no sé, porque nosotros estamos aquí un poco también por eso, cosas técnicas que a ti se te ocurren, porque hablamos muy a nivel general, pero tú que tienes mucha experiencia en redes, ¿qué cosas técnicas crees que podrían funcionar? A ver, lo importante es que faciliten la información en la web si ampliasen la información que está en la web. No solamente es cierto, pero tienen que facilitar que la gente, si quiere más información, pueda acceder a tu web, Y eso falla mucho en algunos de los mensajes que transmite, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Con lo cual, faltan lo que son... No solo cuando son notas de prensa o artículos en su web, es cuando... Pero no lo que es aprovechar un evento o una celebración, pues como harían, por ejemplo, como comentaba en la clase anterior, la biblioteca, en el caso de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional es un caso muy excepcional de cómo aprovechan pues lo que son series o cualquier cosa que pueda tener una relacionada con algo que esté un contenido, o sea, algún libro o alguna exposición que tengan en la Biblioteca Nacional. Es algo que aprovechan muy bien y saben, pues, relacionarlo. No simplemente para celebrar que les salga que en el episodio de eso salga el Quijote o salga Cervantes y hablen del Quijote, pues, sino que de que eso salga lo desvíen para atraer a un tráfico hacia su web que se informe. Y eso es lo que falla, por ejemplo, eso lo que vimos el otro día de abril. Pues muy bien, celebran la llegada de la primavera, pero si no la aprovechan para facilitar una información, no sirve de nada. Pues sí, que la gente se pondrá muy feliz y muy contentas y todo esto, pero esa no es la función de las redes sociales. La función de las redes sociales es atraer al final hacia un tráfico hacia la web y todo esto para que la gente generara un enganche. Claro, sí, a mí no me parece mal como estrategia, pero me parece que es un error, ya que subes algo muy estético o algo que es no sé si coincidís conmigo, un mensaje muy vacío, no utilizar los 5 minutos siguientes para realmente subir contenido. O sea, no tiene ningún sentido que haya más tráfico en un contenido banal si después no lo fomentas
por otra parte. No sé si me explico, no sé si estarás de acuerdo. Sí, te entiendo. Sí, lo que te quiero decir es que aprovechar ese contenido, o sea, a lo mejor, pero si tú lo aprovechas y le añades un enlace, por ejemplo, algo relacionado, pues todo eso, y lo correlacionas con el mensaje, con una información que tú quieras facilitar. Eso lo sabe hacer muy bien la Biblioteca Nacional, pero falta mucho, lo vemos que falta mucho en lo que es el Parlamento, las instituciones europeas. O sea, sí, te lo saben. Hay es que también hay muchas organizaciones así proeuropeas que se han vuelto así como muy de la hora de mandar mucho mensaje final, pero al final no transmitir información. Y eso al final, o sea, ni lo uno ni lo otro. Una cosa es que tú transmites una información y al final te resulta aburrida. Pero otra cosa es que tú le proporciones versión, pero no le proporcionas información. Porque entonces, ¿de qué te sirve? No estás ahí para divertir a la gente. Al final estás para transmitir una información. Si tú no se la transmites la información a la gente, ¿de qué te sirve que tú le proporciones tanta diversión? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna...? No sé si... Bueno, que estoy un poco acaparando el micro, pero yo tengo mucho interés en saber cómo funcionan las analíticas de los perfiles que se hacen, que pueden ser públicos, es decir, sin tener necesidad de pago. Si nos podrías explicar, por ejemplo, cómo ver una analítica de Twitter, si puedes, no sé si sabes un poco cómo ver una analítica de Twitter o ver una analítica de Facebook, y cómo podríamos, es decir, cómo desde cero, si se puede crear un perfil público. Y como un poco, no sé si hay alguna herramienta o alguna página web en internet que pueda ayudar así a nivel usuario. O algún recurso que se te ocurra. A día de hoy, precisamente cuando tú creas un usuario, por ejemplo, de Twitter, vamos un poco al perfil del curso, te dice que tú tienes actualmente, incluso en pinchamos aquí en el tweet y generalmente por el móvil te da las estadísticas del tweet. Tú entras por tu móvil para gestionar el tweet, el perfil oficial. Tú puedes ver las estadísticas de tweet, cuánta gente lo ha visto, las impresiones que ha causado y las interacciones, cuánta gente ha pinchado, por ejemplo, en los enlaces. Luego suele también tener lo que es estadísticas por aquí, Analytics. Aquí no está activado en este caso, pero sí va en este ordenador. Pero si vemos aquí te dice todas las estadísticas de, por ejemplo, por Twitch, cuándo has generado más impresiones. Por ejemplo, este del 21 de marzo, que generó... O sea, las impresiones son la gente que la ha visto. O sea, las veces que se ha visto, y luego están los tweets que se han realizado, y tú puedes ver también las interacciones que ha habido. Luego ya más en detalle te dice, pues, este es el tweet que más éxito ha tenido. Esto ya actualmente ya te lo facilita el propio Twitter, no necesitas que irte a herramientas externas. Son ya datos que te facilita. Hay muchas herramientas, lo que pasa es que algunas no me acuerdo el nombre, pero hay herramientas que te los escriben por correo y te las mando. Escribe ahí mi correo y yo te las mando, porque no los recuerdo ahora el nombre exacto, pero hay herramientas donde te facilitan ya más lo que es, porque aquí te lo dan un poco los datos en bruto. Aquí te facilitan un poco los datos en bruto y luego ya hay herramientas donde te ayudan a pulirlo. Y lo que respecta al Facebook,
No. Bueno, en el Facebook tienes también las estadísticas. Cuando tú entras a la página, a partir de un determinado número de seguidores, tú tienes acceso a las estadísticas de lo que es la... Pero existen herramientas como Facebook Fanpage que te facilitan... Muchas de estas herramientas inicialmente estaban previstas para una red social y luego se han ampliado. O sea, Facebook Fanpage, por ejemplo, al principio era solamente para Facebook, para estadísticas de Facebook, y luego al final te sirve también, permitido también para Twitter, Instagram. Un poco al final se han ido ampliando las redes sociales a las cuales acceden los datos. Luego Instagram, a medida, por ejemplo, que desde que lo compró Facebook, los datos están más abiertos para el uso de herramientas. Hasta entonces los datos de Instagram estaban inaccesibles, no se podían medir a través de ninguna herramienta. No hay qué. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si queréis, pues os voy a hablar un poco de lo que son las prácticas en la Comisión Europea. Actualmente eso, las comisiones se marcan las de la Comisión Europea. Si antes hablábamos de que las del Parlamento Europeo están actualmente abiertas, las de la Comisión Europea actualmente están cerradas porque no se rigen por un periodo, aunque los periodos de práctica son similares, lo que son los periodos de solicitud son más cortos. Y luego está también de que tú realmente puedes aplicar, cuando tú aplicas para la Comisión Europea te puede tocar en cualquier sitio. O sea, yo conozco, por ejemplo, un italiano, no había aplicado para la oficina, o sea, no había solicitado para nada, había pensado que le iban a coger en la oficina de representación en España. Y de pronto le llamaron un día para decirle: oye, hemos visto en tu currículum que hablas español y nos interesaría que hicieras tus prácticas en nuestra oficina. Y él, pues le dieron la oportunidad y aceptó, aunque él no se lo esperaba, porque él ni siquiera había solicitado. Pero esto te da un poco la idea de que cuando tú echas tu currículum en las prácticas de la Comisión Europea, lo pueden ver en cualquier oficina del Parlamento, o incluso pueden que los recursos humanos pues vean, pues a lo mejor no ha aplicado, pero le puede interesar a determinada oficina o a determinada dirección por su currículum y se lo pasan. Con lo cual sale mucho de lo que es la solicitud. A lo mejor no tiene lo que tú has solicitado al principio, igual no tiene luego al final nada que ver con lo que al final te cojan para hacer las prácticas en la Comisión Europea. Pero es un poco también hacer lobby como en las prácticas del Parlamento Europeo. Si quieres que te cojan donde tú quieres, tienes que ponerte en contacto con los departamentos y convencerles de que tú eres la persona idónea. O sea, darte a conocer, darle un poco, transmitir lo que es tu valor profesional para que te conozcan. Bien, ¿y alguna pregunta? ¿Alguna...?
¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Querías? Creí. A ver si... No. Bueno, pues sí, eso vamos a comparar un poco lo que es el perfil en redes sociales de lo que es la oficina del Parlamento Europeo con el que sería el del Parlamento Europeo Central, pero en español. Un poco... Aquí se ve el contenido, esto que hablan de la presencia de ayer de Antonio Tajani. Y aquí te hablan del 12 de conmemoración del Día Internacional de los Vuelos Tripulados, pero por ejemplo lo que hablabas antes de que la banalidad, ¿no? O sea, un poco si tú te pones aquí a hablar del Día Internacional de los Vuelos Espaciales, pues podrías aprovechar para hablar de la Agencia Europea de Seguridad Aérea o de los derechos de los pasajeros, derechos a nivel europeo, pero no quedarte solo para hablar del Día Internacional de los Vuelos Espaciales o de la ESA, pues aprovechando pues hablar de la Agencia Europea del Espacio. Sí, en el fondo es un poco pasar de las palabras a los hechos. No solamente que te hablen de la sesión plenaria que se va a tratar el tema.
pues tenéis alguna duda, pregunta o comentario sobre las oficinas de representación en los Europe Direct, los centros de documentación europea o las oficinas de representación del Parlamento Europeo. Pues otra forma de acercar Europa a los ciudadanos podría ser la iniciativa ciudadana europea, que también es una forma que utiliza a través de las internet y las redes sociales, un poco de aprovechar internet y las redes sociales para conectar a los ciudadanos europeos, porque la iniciativa ciudadana europea tiene que presentarse por un determinado número de Estados miembros. Es 1 millón de firmas, pero tiene que recogerse a nivel europeo. No vale o sea, tú puedes recoger solamente a lo mejor 1 millón de firmas en Alemania, pero no te van a aceptar la iniciativa ciudadana europea. Con lo cual es un poco que obliga a las organizaciones a ponerse, a coordinarse y a ponerse en común a través de lo que es las redes sociales, internet y las redes sociales, ponerse en contacto para hacer esa recogida de firmas y hacer esa campaña. Pero también luego depende, la Comisión Europea está obligada a aceptarla siempre y cuando se trate de un tema de competencia de la Unión Europea. Si tú consigues el 1 millón de firmas en el Tiberio, tú tienes un plazo para conseguir el 1 millón de firmas. Si tú lo consigues, la Comisión Europea estaría obligada a aceptar la iniciativa, si no tienes que justificártelo. O sea, si te la rechaza la iniciativa ciudadana europea, tiene que justificar por qué. Y es una de las formas también de un poco de acercar lo que es las instituciones europeas al... Sí. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Y ha habido alguna vez en la que haya prosperado alguna de estas iniciativas hasta su consecución final? O sea, ¿hay algo realmente que haya valido? Sí, mira, precisamente se acaba la Comisión Europea,
acaba de aprobar una de estas iniciativas ciudadanas europeas que era de seguridad alimentaria, para mejorar lo que es el control el etiquetado de los productos. Precisamente prosperó una y acaba de presentar la Comisión Europea, y lo que hace la Comisión Europea es iniciar el proceso legislativo. La iniciativa ciudadana en el fondo europea refleja un poco lo que es quien tiene la iniciativa legislativa realmente es la Comisión Europea, con lo cual la Comisión Europea da el paso de comunicarlo al Parlamento y a la Comisión Europea. Y has dicho que el 1.000.000 de firmas no se puede conseguir en un mismo país. No, tiene que ser al menos una cuarta parte de los Estados miembros. Vale. O sea, tú lo consigues en 1 o 2, no. Se supone que para que refleje un poco el interés europeo en el tema. No solamente que el tema sea de competencia de la Unión Europea, pero hay otros, por ejemplo, como el derecho del agua, sobre el agua, que fue la primera que consiguió el 1.000.000 de firmas. Hay muchas que no han llegado al 1.000.000 de firmas, bien porque haya fallado lo que es la comunicación o la coordinación entre... Porque tú puedes, a lo mejor en un país se movilizan más para conseguirlo y en otro no tanto. Pues un poco todos tienen que remar un poco, o sea, es un reflejo de que todos tienen que remar desde los diferentes estados de las organizaciones de los diferentes estados para al final conseguir ese 1.000.000 de firmas para que la iniciativa ciudadana prospere. ¿Alguna pregunta más? Pero luego, además de las iniciativas ciudadana europea, también están las consultas públicas a la ciudadanía que realiza la Comisión Europea. Algunas son abiertas al público en general, pero en este portal se encuentran todas publicadas las que están abiertas, todas las consultas públicas abiertas. Actualmente vemos que son 457 las que se han realizado, y las más recientes pues son estas que están abiertas, en las cuales la Comisión Europea pues pregunta sobre una política a los ciudadanos o a expertos. Depende del carácter de la consulta. Generalmente son públicas y cualquier ciudadano o organización está invitada a participar y expresar su opinión. Lo que pasa, al final siempre son organizaciones o grupos de interés los que más se pueden movilizar para expresar su opinión en estas consultas, porque es un poco, si la gente no las conoce, y tampoco los medios de comunicación les suelen dar mucho eco cuando salen, incluso porque la Comisión Europea es muy pionera en esto de las consultas públicas. Antes de que el gobierno de España sacase, por ejemplo, la consulta pública que sacó en materia cuando querían elaborar la ley de transparencia, pues España ha sido de los últimos países en adoptar una ley de transparencia. Copiaba un poco lo que son las consultas públicas de la Comisión Europea.
Bien, pero en los Estados miembros no solamente están las oficinas de representación del Parlamento Europeo ni las representaciones de la Comisión, sino que están también hay agencias europeas. En el momento que se busca que las agencias europeas son como unos organismos donde se descentralizan políticas como de apoyo de la Unión, de las políticas de la Unión Europea, y suelen tener un equilibrio geográfico. En España, por ejemplo, está la Agencia Europea de la Pesca o del Registro de Diseños. O tenemos en Sevilla, por ejemplo, está una sede del Centro Europeo de Investigaciones, donde realizan investigaciones sociales. Pero un poco se distribuyen a lo largo de casi todos los Estados miembros las agencias, con lo cual es otra forma de acercar las instituciones europeas. Y en cierta forma en algunas ciudades genera un gran apoyo económico, un gran beneficio económico. Por ejemplo, Alicante le beneficia de la agencia europea que está en Alicante, por ejemplo, o en Vigo, proporciona un gran no solo apoyo, ingreso económico a la ciudad, además de generación de empleo directo e indirecto. Nada.
Bueno, pues esto es todo un poco de cómo acerca la Unión Europea y el Parlamento Europeo a sus Estados miembros, las instituciones europeas. Espero que os haya sido de interés y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.